Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como siempre reflexionamos sobre la palabra del Señor, el Evangelio de San Lucas, que nos invita como siempre a seguir creciendo, porque este Evangelio, según el cardenal Martini, no se olviden lo que nos decía, es el Evangelio para los avanzados. Estábamos hablando nosotros de la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Estamos en este capítulo 21 y tenemos el versículo 25 en adelante. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Bueno, queridos amigos, aquí nos estamos encontrando con algunos textos maravillosos, ¿verdad?, del Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Y aquí nos habla, decíamos, de la manifestación del Hijo del Hombre. Hijo de Hombre. Ya hemos hablado también de esta expresión. El evangelista y toda esa teología también teológica de ese tiempo, cuando habla del Hijo del Hombre, nos está hablando del mismo Hijo de Dios, evidentemente, de el resucitado glorioso que viene con poder, con gloria. Pero atención, al decirnos Hijo del Hombre, hoy cualca señan de que ese espíritu, esa fuerza del resucitado viene y se encarna en nuestra historia. Hoy qué, ñande abuteme. Hoy qué, ñande abuto ume. Hoy qué, ñandere coebe. Eso quiere decir el Hijo del Hombre. Por eso esta expresión de Hijo del Hombre. Para decirnos bien que este resucitado, este Hijo de Dios, este Jesús que ha vencido la muerte, ¿verdad? Entonces ahora vuelve, es decir, es el Espíritu, es del Hijo del Hombre. Es decir, de ese que se ha encarnado, pero que ahora de nuevo vuelve a encarnarse en nosotros, en la comunidad, la fuerza de Dios. En la aparente, decisiva agonía de la tierra que se sume en la tristeza, en el fracaso de los hombres, que no pueden triunfar externamente en una vida de amor y sacrificio por los otros, en la muerte de los buenos está llegando el Cristo. Está llega el Hijo del Hombre. Pero por eso te está diciendo, Hijo del Hombre, entrar en nuestra carne, entrar en nuestra comunidad, entrar en nuestra historia. O pego la indígena a repetir porque y pone ya en la aparente
aparente, porque no puede ante Dios, el mal no puede vencer. Por eso es una aparente, decisiva agonía de la tierra. Estamos en una agonía. Y esa es la agonía de la tierra. Y entonces esto es lo que a nosotros nos sume en la tristeza. Nos hace entonces, nos lleva a la depre. En el fracaso de los hombres que no pueden triunfar externamente en una vida de amor y sacrificio por los otros. En la muerte de los buenos. Allí está llegando el Cristo. Por eso se nos dice a nosotros, alégrense, alégrense. Anila penderoasi, anila pende argel, anila pende cangpa, anila penderoa conchon, penderoa pucu, penderoa caballo. Pe, la peikua bonaron ba eva peñan de yara lo ikuave, eva kue pm, hoyaba kue pm, jacoan o yugina, ¿verdad? Del Hijo del Hombre que viene y que entra en la historia del hombre. Evidentemente, entonces nos hace a nosotros vivir. Por eso, alégrense, alégrense. Pero, ave, o una vez dale fuerza. Viene y se encarna y entra en la historia de la comunidad. Qué importante que es entonces reconocer y saber que aquí está Dios en nuestra propia historia. La victoria nos encuentra en los poderes de la muerte. Qué bueno que está esto, queridos amigos. No está en la victoria de la muerte. Está en el Cristo que nos llama a mantener su testimonio, a mostrarnos vigilantes, porque ya ha empezado el fin del mundo, porque la generación presente es decisiva, porque toda la existencia de sus fieles se resume en el mandato: vigilen, recen. Aquí se juega ahora del todo su propia suerte. Esto entonces vamos a tener desde el versículo 29 hasta el 36. Vamos a mirar entonces, desde este momento nosotros vamos a animarnos y fortalecernos. Por lo tanto, tiene que haber una vigilancia total, ¿verdad? Pero esto lo vamos a encontrar, sobre todo, decíamos también nosotros, en esa parábola de la higuera, pero con esa ¿verdad? Lo que nos quiere decir a través de esta parábola. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Francisco afrontó una cuestión delicada en la catequesis semanal, el desencanto ante la vida que puede venir, sobre todo en la vejez. E dunque la resistenza della vecchiaia agli effetti demoralizzanti di questo disincanto è decisiva. Se gli anziani, che hanno ormai visto di tutto, conservano intatta la loro passione per la giustizia, allora c'è speranza per l'amore e anche per la fede. El Papa dijo que resulta curioso constatar cómo en la sociedad del bienestar y el progreso tecnológico se constata una constante amargura y cansancio vital. La scienza progredisce naturalmente ed è un bene, ma la sapienza della vita è tutta un'altra cosa e sembra in stallo. Siamo una società della stanchezza. Por eso Francisco recomendó leer con atención el libro del Eclesiastés de la Biblia. Al terminar la audiencia, el Papa saludó con afecto a los peregrinos venidos de Argentina, porque era el día de la fiesta nacional. Tenemos una hermana en el cielo que se fue hace 5 meses. Que Dios los bendiga. Que sigan rezando por mí. Eso siempre. Por favor, no en contra. Esta familia ha saludado al Papa durante su audiencia y dicen que ha sido un regalo de su hija Eugenia, que hace 5 meses falleció. Tenía 9 años y padecía parálisis cerebral. Pues se lo pedimos a ella y se lo regalamos a la Mellis por su cumpleaños con la confianza de que el Señor nos iba a conseguir la audiencia. Y la verdad que así ha sido, que nos ha abierto las puertas pues para poder estar hoy aquí. Además, el Papa les ha regalado su solideo. ¿Qué ha pasado, Catalina? Que
Que me ha dado su gorro. Mira, es que le hemos comprado el solideo y justo cuando hemos pasado nosotros se lo ha quitado, se lo ha puesto a Catalina y se ha cogido el nuevo, el que le hemos regalado nosotros. Entonces nos llevamos aquí así, eso se lo ha hecho y luego ya le ha dicho, pues cuídalo. También le han regalado el libro de Eugenia. Nosotras también le hemos dado el libro de Eugenia con una dedicatoria y con 2 estampitas. Tienen una asociación para ayudar a niños con parálisis cerebral y se lo han contado al Papa. Y se ha puesto contentísimo, nos ha puesto una sonrisa oreja a oreja y luego ha ido bendiciendo a cada una de las niñas y le ha puesto la mano en la cabeza y ha sido impresionante. El encuentro con el Papa ha sido un regalo de Eugenia desde el cielo. Antes cuando viajábamos pues nos daba la alegría de poder viajar, pero la pena de dejarla en casa porque no podías hacer muchas cosas con ella. Pero ahora tienes la sensación que vayas donde vayas, siempre va contigo. Ha sido un viaje muy especial. Vuelven a Madrid, pero felices de haber compartido unos momentos junto al Papa Francisco y recordar a Eugenia, que les está guiando y cuidando a todos desde el cielo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción,
fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este libro maravilloso de San Lucas, y aquí nosotros nos encontramos con la palabra del Señor que nos invita, que nos anima, que nos da fuerza, que nos da entusiasmo. El Hijo del Hombre que viene, ¿verdad? Y por eso nos da fuerza, decíamos. Eso es lo esencial y lo fundamental. Hay una aparente y decisiva agonía de la tierra, que se suma en la tristeza, en el fracaso, pero sin embargo el Señor nos está diciendo: mira que el Hijo del Hombre que está llegando. Y por eso nos pone enseguida, decíamos, la parábola de la higuera. Yande ya esa huella, ya esa magurico, pero ya esa ñina, porque con ya esa peña puto huejabeina. ¿Qué significa esto de la parábola de la higuera? Jesús le hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol también. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es lo que nos había dicho. Bueno, no podemos sumirnos en la tristeza. Estos son signos para nosotros, pero si somos verdaderos cristianos, Upeago la dicen, Upepe, Ñandene no hina, ya mi hangua lleva, ya mindu umi hangua, ya hangua ñande yara seiko, ya pota y conda ya poi, pende yerureva shea lleva. Sheiko, ayepita sota y conda ayepita soy, ayapota y conda yapoya lleva. Y entonces, por eso es que el Señor nos está hablando y nos está diciendo a través de esta parábola y nos dice, dale fuerza, levanten la cabeza, miren, su liberación está cerca. La victoria entonces no se encuentra en esos poderes de la muerte, sino que Cristo les llama a dar ese testimonio, a esa fuerza. Llega y ya ha comenzado el fin del mundo, porque la generación presente es decisiva. Porque la existencia de sus fieles se resume en el mandato, vigilen y recen, vigilen y recen. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez, las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes, como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Queridos amigos, esto es tan importante entonces, lo que nos está diciendo, ¿verdad? La fe, evidentemente, que va a requerir siempre el esfuerzo de nosotros, el esfuerzo de cada uno de nosotros. Esto no es que viene nomás, queridos hermanos, ¿verdad? Es un don. Pero es un don, es como esa plantita, esa semillita. Remoi bebe lleva, ope, oye, bueno, más geñoi ni dereña tendeana, haré mañana, embo uana, apecha mantembe catuve o cacuata hojina, haré mañana ese hina, o cacuá bebe lleva, porque después entonces, en la medida en que nosotros vamos cuidando esa plantita, esa fe, ciertamente que después vamos a tener los resultados de los buenos frutos. Y por eso nos está diciendo, ¿verdad? Vamos a mostrarnos vigilantes. Aquí está la vigilia, ¿verdad? Exhortación, es una exhortación a vigilar. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. No se dejen aturdir por estas cosas. No se dejen aturdir por las cosas negativas, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Esto es lo que sucede siempre, ¿verdad? Nos viene encima, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Bueno, queridos amigos, esto es maravilloso, ¿verdad? Todo lo que nos está diciendo. Y viene después como consecuencia los últimos días de Jesús en Jerusalén. Durante el día Jesús enseñaba en el templo, o sea, a veces y pariré ve discurso pe lleva ñanderesa pe a mí o mombe uñande a ñande bueno peña tendegue a pe cuague eva la huerua ve me hamba eva pombo eina. Entonces Jesús después dice que sigue enseñando en el templo. Por la noche se retiraba al monte de los Olivos y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharlo. Qué lindo también esto, ¿verdad? O sea, este es un colofón, o sea, es un resumen final, te presenta y te dice a Jesús que es un verdadero maestro. Esto nos está entonces animando también a nosotros. Ese pico las escuelas la lleva ojendu, veñan de yara ho, bejabe cueri. Oímos yo porque ojendu se llegue chupe mo, boina veñan de yara ya miña hendú. Es una forma muy linda como ciertamente el autor sagrado, la comunidad cristiana, le está animando a los seguidores del cristianismo. Dale, peñapogue, dale, peñemboyaque, peñechacaque, aniquela pepitaja, peñemomón, berejínate, ¿viste? Entonces, esto es lo que el Señor justamente también a nosotros nos está enseñando y nos está diciendo. Entonces, queridos hermanos, haciendo este camino, también procuremos nosotros entender lo que Dios nos enseña a nosotros al decirnos que estemos siempre
vigilantes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de Lucas, estamos concluyendo este capítulo 21, vamos a seguir un poco más, ya desde el 22 hasta el 23, 53 de este evangelio, encontramos la comida pascual y la condena de muerte de Jesús. Entonces vamos a ir mirando todo lo que va sucediendo y cómo nos va preparando para algún elemento esencial, crucial. Recordemos que los evangelios se van formando justamente sobre estos pasajes que nosotros ahora vamos a leer. En síntesis, los evangelios se comienzan a escribir sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo central sería la resurrección. Desde la resurrección viene a reflexionarse sobre la muerte. Y antes de llegar a la muerte, reflexionamos sobre esa pasión. Entonces después ya se va ordenando, pasión, muerte y resurrección. Bueno, después vendrán las consecuencias de esta resurrección. ¿Se dan cuenta entonces cómo poco a poco hacemos un proceso también en nuestra vida de fe? Este es el proceso que fue haciendo la comunidad cristiana. Acuerdo muñeco en upe, ya lleva ojeshay cuaima, eva peñan de yara, hoy cobe cuejese. Pero ¿cuál fue lo más importante? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Ese niñito que nació en Belén? No. En ese momento nadie ni le daba. Día guaraní y ella la gente lleva. Si todavía no hay nada especial. Entonces, el fenómeno justamente esencial y fundamental que sucede en la vida primero de Cristo, en la vida de Jesús que acompaña, que encamina, porque Jesús va y termina en la cruz, muere. Como tantos otros también, como nosotros sabemos, históricamente se demuestra que muchos venían y se presentaban como Mesías, como los salvadores, pero siempre un aspecto muy humano, ¿verdad? Hasta que llega el Cristo. Este fue el fenómeno, pero ¿dónde se da este fenómeno? Y el fenómeno del Mesías, del ungido, que se completa con la resurrección. La resurrección es la clave verdaderamente de todo lo que transforma y cambia la vida ahora de esta comunidad, que entiende que con la resurrección de Jesús, entonces hay una nueva propuesta de Dios. Es esta interpretación que tendremos nosotros y que vivimos nosotros ahora en el cristianismo. Desde la resurrección entonces comienza a elaborarse, comienza a formarse y comienza a escribirse el Nuevo Testamento. Bueno, y por eso ahora vamos a mirar todos los otros elementos que después vamos reflexionando y se van agregando al Evangelio, a la propuesta del cristianismo, comenzando aquí desde el capítulo 22:1 hasta el 23:56, que será la comida pascual y será la condena y muerte. Subiendo a Jerusalén, Jesús ha presentado ante el juicio de Israel su pretensión y su mensaje. Entonces Jesús también se presenta y dice, bueno, este es el objetivo. Ya hay EPM combaeva, es decir, su evangelio, su euangelos, ¿verdad? Su buena noticia. Este es el anuncio nuevo que yo les traigo. Este tal Mesías que se presenta, este tal Kyrios, Señor que se está presentando. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Qué es lo que nos está trayendo? Bueno, y vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que Jesús trae entonces? Es la pretensión de que en Él se cumple verdaderamente todo el Antiguo Testamento y por otra parte ese mensaje que nos deja ahora y que nosotros después lo vamos a seguir con la vida del cristiano. Sobre el sagrado templo ha proclamado su exigencia. Sobre el sagrado templo. El templo. ¿Cómo lo vamos a considerar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros en relación a este templo? ¿Cómo se presenta el templo entonces? Es proclamar una exigencia. Acaba el orden viejo del templo.
acaba el orden viejo del templo. El juicio que se acerca es amenaza para el mismo pueblo que se llama santo. Atención. El juicio que se acerca ya es una amenaza y acaba el orden viejo. Bueno, este es el verdadero cambio y esta es la verdadera propuesta entonces del Evangelio de Jesucristo. Acaba todo lo negativo, acaba todo lo que nosotros veníamos sobre todo pensándolo y mirando simplemente como una esperanza, simplemente como esperanza. Ahora, la respuesta de las autoridades de Israel tenemos de una manera bien precisa. La respuesta entonces que las autoridades de Israel le pasan aquí a esta propuesta del Evangelio es bien precisa. Se acercaba entonces la fiesta de la Pascua y los sumos sacerdotes y escribas buscaban la manera de matarle. La manera de matarle. Esta es la respuesta entonces que encontramos aquí nosotros en este camino, ¿verdad? Buscaban la manera de acabar con Jesús. Esto nosotros ya enseguida lo encontramos desde los 2 primeros versículos del capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los ácimos llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de eliminar a Jesús porque tenían miedo del pueblo. Con esta nueva propuesta que el pueblo, ¿verdad?, se les levante y le diga, a ver, ciertamente que Jesús lo que estaba haciendo era procurar que el pueblo, que la gente entendiese que la historia de la salvación es una historia, como hablábamos, de esa presencia del Hijo del Hombre. Pero esa presencia de Dios, con esta figura del Hijo del Hombre, ya dijimos que es simplemente una forma de expresión para decir que el Espíritu de Dios es el que entra en el corazón de las personas, en cada uno de nosotros. Y después somos nosotros, ¿verdad?, con la fuerza del Espíritu, quien vamos a comenzar a trabajar, a empeñarnos, a luchar, a fortalecernos para que ese cambio sea verdadero. Los cambios deben producirse, los cambios deben realizarse. Y entonces, desde aquí nosotros estamos mirando. Quieren matarle entonces a Jesús por esta razón, pero tienen miedo también de la forma en que reaccione el pueblo. El pueblo no es esa tuya lleva el pueblo. El pueblo es hindú, el pueblo es ya. El pueblo entonces está comenzando a discernir y a darse cuenta, bueno, vale que otañan de hoy. El año de ella buena. Siempre pico vamos a seguir con lo mismo y de la misma manera, sin salir de la realidad del pecado, de estar sumisos verdaderamente en esta pobreza. Siempre vamos a seguir así. Y entonces ellos tienen miedo, ¿verdad? Y entonces por eso es que deciden matarlo. Aceptan la ayuda de un discípulo dispuesto a vender a su Señor sin alboroto. Este es en el 22 siempre del 1 al 6, ¿verdad? Continúa por eso diciéndonos, entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que era uno de los 12. Este fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Judas aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin que se enterara el pueblo. Sin que se enterara el pueblo. A ver, ya acá, pero a ver, es fácil página. Y es lindo también esto, mirar y reflexionarlo de esta manera. ¿Por qué? Y porque esto pues nos está mostrando que la propuesta del Evangelio, en el fondo es una concienciación también. Comienzan a concienciarse. Oye, esa cuay, oye, bueno, oye, esa ve, ay, güey. Y anden diga tú y péchala siempre ya pues. Al final de cuentas estamos cayendo en un ritualismo. ¿Y qué es lo que hacemos para poder cambiar? Va el allí ya pues y tu hanguaisha lleva ñambo prahu peñandere kobe peña ñebuona hamba ave ni cuate ni cuame entra ñandera pichacuera ve
hakuera wi oikohamuavei tekoepgahu. Bueno, toda esta problemática entonces es lo que vamos a encontrar también ahora a continuación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. El Señor que como siempre viene a nuestro encuentro, nos da aquella fuerza necesaria que necesitamos para glorificar al Señor con nuestro caminar. Hoy, queridos hermanos, estamos leyendo y reflexionando desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 9 al 18. Estando Pablo en Corinto, durante la noche le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión, hijo de los judíos, dijo a los judíos: judíos, si se tratara de un crimen y de un delito grave, sería razón escucharles con paciencia. Pero si discuten de palabras, de nombres y de su ley, arréglense entre ustedes. Yo no quiero meterme a juez de estos asuntos. Y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Bueno, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo. Paisha va a llevar la ñande yaikeno, añame sacanos allá eno las cosas
La bella pechante lleva que la gente te va a aplaudir. Muchas veces con la momburguesa y la cora, ahí te la ponen ¿verdad? Pero cuando te toca, cuando te está llamando a una conversión, upendere ya puajina de pecha o señalaman de de mondajina, de yapujina, de enriquecer ilícitamente. Ay. Bueno, más se cayó iré. Aupea, da se uta y tema hoy la área. Y entonces eso es lo que está pasando con Pablo. Pablo que está predicando, al comienzo no hay ningún problema porque el Señor dice, nadie te tocará, no tengas miedo, estoy siempre contigo. Pero eso no quiere decir, queridos hermanos, que la presencia de un Dios que nos acompaña siempre no tenga sus dificultades y sus problemas. Porque a veces ella pone a lleva. A veces va Pablo y no tiene pelos en la lengua, pero sin embargo vienen los problemas. Menos mal que aquí Galeón por lo menos no se mete, o Quinita, y yo digo, bueno, vea, depende del asunto fuera. Y entonces es así como la palabra de Dios, a pesar de sus dificultades y problemas, sigue siendo anunciada. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos ¿por qué somos católicos? ¿Y qué nos diferencia de los protestantes? Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo.
nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este evangelio maravilloso de San Lucas. Lucas que nos presenta su teología, Lucas que nos trae. Estamos ya en el capítulo 22, estamos viendo la conspiración contra Jesús, la traición contra Jesús. Decíamos que aquí aparece Judas. Estábamos hablando de qué es lo que piensan, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo también los sumos sacerdotes? Con algo lo yucasé. Entonces buscan, miran estrategias, cómo podemos hacer. O que llegue del pueblo, y cualquier cosa pueden hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer algo o de alguna manera. Ya hay camino entonces para hacer de una manera mucho más sencilla, sin levantar mucho polvo, mucho alboroto. Por eso dice, quieren matarle, pero tienen miedo de la forma en que reacciona el pueblo. Por eso aceptan la ayuda de un discípulo dispuesto a vender a su Señor sin alboroto. Sabemos que la muerte de Jesús no es el efecto casual de un accidente de la historia. Todo el camino de Jesús que hemos tratado largamente es un tender hacia esa meta de la muerte. Más aún en Lucas, porque esta teología, decíamos nosotros, comienza allí ya en el norte. Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? PM en síntesis. Pedro responde en nombre de la comunidad, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Kyrios, ¿verdad? Bueno, y desde ahí Jesús comienza y hace un recorrido, un largo camino desde el norte. Pasa por Galilea. Son todos los momentos, ¿verdad?, de la acción pastoral. Ya yo veo que ella lleva peñan de yaramba, ella va a peñan de yaramba, ella va. Oñe no y yo pea eikre la hoendie cuera, o monguera y yo cuera, o mongaru y yo cuera y todo. Es entonces la presencia de un Dios sanador que va pasando y que va bajando. Pero luego, ¿verdad?, ya viene la resolución de parte del Señor, justamente vayamos, lo final, hacia Jerusalén. Pero en otras oportunidades, como un resumen, ¿verdad? A Niña Andrés aquí en los libros históricos, justamente aparece diciendo, ¿verdad? En boca de Dios aparece Jerusalén, ese lugar que yo elegí para manifestarme. Apeisha peñan de yara y haya se upebe allí cualcata bm, se upebe allá cata bm, mávase, en síntesis. Entonces, justamente, la muerte de Jesús, que sucede en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Venga, tuve por anduche, va a peñan de yara o mano la cruzura de Jerusalén. Va a peñan de yara no mano y Belén, va a no mano y Nazaret, va a no mano en Cafarnaún o en cualquier otro lugar. Va a mano pecha lleva cruzura, es upebe que tu mano. Ah, no. Porque verdaderamente el camino que está haciendo Jesús es el camino de las promesas que Dios había hecho para con su pueblo. Esta es mi ciudad, esta es la ciudad que yo he elegido. Este es el lugar donde yo me voy a manifestar, este es el lugar donde yo se halla cada PM más base. Aquí, entonces esto es maravilloso. Porque entonces, cuando Jesús llega a este lugar, cuando Jesús aquí se encuentra, después tenemos algo muy importante e interesante, que es nada más y nada menos que su pasión, muerte y resurrección.
Aquí entonces es donde entendemos muy bien cuál es esta teología, ¿verdad?, que nos quiere mostrar. Aquí es donde Jesús está demostrando que este es el lugar de su propia manifestación de divinidad, de la divinidad. Ouhomano kurusure, moomano, aupebeomano. En la ciudad santa, en la ciudad elegida por Dios, en la ciudad donde Dios se iba a manifestar y por lo tanto con su muerte y resurrección, como decíamos anteriormente, avejina el oyecualca, mahabajae. Pasión, muerte, pero sobre todo resurrección. Es la resurrección, ¿verdad?, lo que nos hace entender. Después justamente tenemos en los evangelios, etcétera, en el pensamiento teológico después de la resurrección de Jesús, Jesús que aparece, Jesús que envía a sus discípulos, dice, desde Jerusalén, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Samaria y todos los otros lugares, pero comenzando siempre de Jerusalén. Porque Jerusalén viene a ser después, o es siempre, porque ya en el Antiguo Testamento los libros históricos nos muestran, pero categóricamente, que Jerusalén es el lugar donde Dios se va a manifestar. Apeñan de Yaro Yecualcano lleva ahí en Jerusalén, quiere decir que todo lo demás viene como el cumplimiento de lo que Dios mismo había dicho. Y al decir que este es el cumplimiento, quiere decir que en la persona de Jesús se está realizando lo que Dios mismo había dicho y había prometido. Bueno, queridos amigos, upea ñandé, yeikuaveta hina. Ñañemongueta beta, aupeya, behuecatupe, ayeva. Yeikuajina ba evala. Este evangelista San Lucas omombe usea ñandé. Es el evangelio, la buena noticia de Jesús según esta visión teológica que nos presenta el Evangelio de Lucas. Vamos a volver entonces la próxima y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro curso bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.